Por esa introducción. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta fue la bibliografía que utilizamos. Utilizamos múltiples artículos que nos hablaban del espectro de la esquizofrenia en niños y adolescentes. También nos guiamos una parte de historia y psicoanálisis. Y utilizamos también artículos específicos para el tratamiento, pues el abordaje diagnóstico y el tratamiento. Sí, por favor. Organizamos la presentación de la siguiente forma. Entonces, en cuanto a la introducción, vamos a hablar de la definición, la epidemiología, la historia del psicoanálisis. También en el desarrollo de la exposición vamos a hablar de la patogenia, el cuadro clínico. Vamos a hablar también del diagnóstico y pues algunas escalas que se han utilizado y el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Listo. Entonces, así como un abrebocas muy general, vamos a hablar inicialmente de la definición de la esquizofrenia. Entonces tenemos que es un trastorno psicótico que afecta la percepción, el pensamiento, el afecto y la conducta de las personas que lo padecen, deteriorando su funcionamiento familiar, escolar y social. Esto es muy importante en la definición porque si se dan cuenta es algo que aborda múltiples áreas del paciente, es decir, no es simplemente o solamente un área se ve comprometida, sino que el desempeño del paciente se va a ver comprometido en sus múltiples, digamos, áreas de desempeño. Entonces, la parte que es familiar, la parte escolar y social también se van a ver alteradas. No solo es una cuestión de salud, sino también algo que socialmente va a afectar al paciente y a su entorno. Sigue, por favor. Entonces, para iniciar con un ejemplo que yo estoy seguro que la mayoría de nosotros vimos en nuestra infancia, es el programa de Phineas y Ferb. Básicamente, para los que no lo recuerdan, Candace es la hermana de Phineas y Ferb. Y Phineas y Ferb siempre están todos los días haciendo cosas locas en el patio de su casa, o sí, como que tienen muchas aventuras. Sin embargo, Candace siempre le va a mostrar a la mamá lo que está pasando y nunca, como que nunca se da cuenta la mamá de lo que están haciendo los hermanitos. ¿Qué sucede? Una de las explicaciones que le han dado a este programa es que Candace realmente no es que ella, o pues que esas cosas estuvieran ocurriendo, sino que lo que decían es que Candace padecía de esquizofrenia, era una paciente que tenía este diagnóstico y por eso ella veía que los hermanos hacían estas cosas, ella presentaba delirios y alucinaciones. Entonces es por eso que ella lo veía y los demás no lo veían. Entonces, por favor, pon el video. ¿Están escuchando? No, no estamos, yo no estoy escuchando. Creo que te Lau no falta se escucha compartir muy bien. el audio. Oye, cielo, ¿qué hacen esos niños sobre el monumento? Déjeme verlos. ¡Mamá! ¡Mira eso! Oye, ese viejo geyser, qué emoción. Voy a regresar a la tienda. Tu mamá está dentro, linda. ¿Y tus frenos? Creí que usabas frenos. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Candace? Debes ver lo que Phineas y Ferb están haciendo. Oye, Ferb, ¿para qué es el botón rojo? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres que vea, hija? ¡Mira! Hola, mamá. Hola, chicos. Si eso es todo, voy a regresar a mi juego. Qué bueno que mejoramos la suspensión. ¿Eso es, Candace? Vete a ver la televisión. ¡Y vean este increíble final! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! Está bien, ya voy. ¡Oh! ¡El dirigible va a golpear la torre de transmisiones! Ajá. Dame cartas, Viv. ¡Mamá! ¿Ya los viste? ¿Viste? 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 No, el optometrista dilató mis pupilas. Por el momento todo está un poco borroso, pero veme, volveré. Sí, Stacy, construyen algo ahí, pero ya entendí que el problema es que siempre me precipito. Así que esperaré el momento correcto para... ¿Hola? ¿Hola? Ya se fueron, ya los tengo, ya los tengo. No, no lo ves, viajaron en el
tiempo. La obsesión con tus hermanos ya duró demasiado. Debes cambiar, Candace. No lo haré. Nunca, nunca, nunca. Listo, Lore. Si quieres parar ahí. Todas las veces que Sigue, por favor. Bien, entonces este era un ejemplo como un abrebocas que quería que viéramos. Ya entrando en lo que es el tema de la esquizofrenia infantil, vamos a ver que es una enfermedad que está infradiagnosticada y adicionalmente que todavía requiere mucho estudio, por lo que dar datos epidemiológicos certeros es complejo. La mayoría de artículos decía esto. Sin embargo, coincidían en que va a tener una prevalencia de aproximadamente 0,3 a 1,6%, una incidencia de 0,002 al 0,001%, y que un paciente al que se le realice el diagnóstico de esquizofrenia infantil va a tener una mortalidad de 12 veces mayor que un paciente que no tenga este diagnóstico o, por así decirlo, un paciente sano. Adicionalmente, se ha estudiado que un tercio de los pacientes presentan la enfermedad antes de cumplir los 18 años y un 4 o 6% aproximadamente de los pacientes se les realiza antes de los 16 años. Adicionalmente, va a ser más frecuente que en niños que en niñas. Algunos artículos dicen que realmente no hay discriminación en el sexo, pero otros dicen que sí, que es más frecuente con una relación de 2 a 1 entre niños y niñas, y que ellas van a tener un mejor pronóstico en el desarrollo de la enfermedad. Sigue, por favor. Bueno, ahora para hablar acerca de la historia, para poder tener un poco de contexto, vamos a hablar acerca de cómo se vino a desarrollar el término de la esquizofrenia desde el psicoanálisis. Entonces, para esto tenemos que irnos hasta el siglo XX. Vamos a tener que las descripciones de, y relatos de locura datan desde la antigüedad y a principios de este siglo, Kraepelin, un psiquiatra alemán, caracterizó de dos formas la locura. La primera siendo una enfermedad maníaco-depresiva y la segunda demencia precoz, que significa demencia precoz, que hacía referencia o lo hizo con el fin de establecer una entidad nosológica diferenciada con respecto a otras enfermedades mentales y a los estados psicopáticos degenerativos. Pasó el tiempo y llegó otro psiquiatra, en este caso un psiquiatra suizo de apellido Blower, que ofrecía una caracterización del cuadro no a partir de su evolución, sino de lo que él consideraba su rasgo psicopatológico fundamental, la decisión del yo. En este caso, esto lo llevó a él a introducir el término de la esquizofrenia, que literalmente significa una mente escindida. Esto lo hizo con el fin de denominar la entidad aislada por Kraepelin, pero proponiendo esta vez una nueva mirada a lo que en esa época se llamaba una persona loca, en la que se daba principalmente una pérdida de la asociación de los procesos de pensamiento y la interrupción del pensamiento, las emociones y el comportamiento a la vez. Más tarde, las descripciones originales del trastorno reconocieron un patrón típico de aparición durante la adolescencia y la adultez temprana, con informes de casos muy raros en niños. Y es aquí donde, comenzando con los trabajos de Bender, Kanner y otros psiquiatras y psicólogos, en este caso el de la imagen es Kanner, que fue un psiquiatra austriaco que también es conocido como el padre del autismo, y aquí lo que entre ellos crearon fue un concepto de esquizofrenia infantil que se amplió para poder incluir síndromes definidos por retrasos en el desarrollo en la maduración del lenguaje, la percepción y la motilidad, que aquí también se iba a incluir el autismo. Las alucinaciones y los delirios no eran en sí en esta época un criterio obligatorio para realizar el diagnóstico y esta nosología fue adoptada por el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico en su segunda edición, que conocemos como el DSM-2. Y esto como resultado tuvo que la literatura de esquizofrenia infantil de este periodo se superpusiera con la del autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo. Más tarde, el trabajo de otros psiquiatras como Colvin y Rotter estableció el carácter distintivo de diversas psicosis infantiles y la similitud entre la esquizofrenia infantil y la del adulto. Por esto es que comenzando la tercera edición del Manual de Trastornos Mentales, el DSM-3, el diagnóstico de esquizofrenia en la juventud se ha realizado utilizando los mismos criterios que para los adultos, independiente de la edad de presentación.
Bien, entonces en cuanto a la patogénesis, cuando hicimos toda la búsqueda, encontramos que no hay como tal un factor causal pues de la esquizofrenia. Sin embargo, hay múltiples teorías que vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas. Entonces, existe por un lado la parte del neurodesarrollo. De aquí parten como dos ideas principales o dos grupos principales. Entonces, inicialmente, el primer grupo lo que plantea es que una de las opciones de las que puede surgir la esquizofrenia infantil es que hay una lesión estática en el feto, es decir, que la madre durante la gestación presenta alguna alteración y se afecta el neurodesarrollo del bebé. Y la otra, digamos, la otra línea que plantean es que no es necesariamente solo esta lesión durante la gestación, sino que también puede haber una segunda lesión en la adolescencia. Por otro lado, está también la parte de la conectividad. Lo que plantean es que puede estar alterada en múltiples regiones diferentes, sin embargo, se explica más por la alteración de las áreas de la asociación social y la cognitiva, lo que sería entonces el cíngulo posterior, la corteza prefrontal medial, perdón, y las regiones temporales. Y por otro lado, también lo que serían las áreas somatosensoriales y las motoras, incluyendo esto, pues el giro precentral, el postcentral y las regiones motoras tanto del putamen como del cerebelo. Adicionalmente, también se menciona lo que sería la conectividad reducida entre la corteza frontal y la temporal. También está como la teoría de los neurotransmisores, que por un lado menciona que puede haber una alteración de las neuronas GABálicas y por otro que hay una neurotransmisión anormal de dopamina que está aumentada y del glutamato. Sigue, por favor. Vamos a ir desarrollando estas ideas. Entonces, bueno, para comenzar, por así decirlo desde el principio, vamos a hablar como de etiología y factores de riesgo. Como les mencionaba, no hay un solo factor causal, sin embargo, se han visto asociaciones entre diferentes factores de riesgo, como por ejemplo el trauma, abuso y la negligencia en la infancia. Entonces, se ha hecho esta asociación porque se ha visto que en los pacientes que presentan esquizofrenia infantil, y no solo los de esquizofrenia infantil, sino pacientes adultos con esta patología, hay una alta prevalencia del trauma, el abuso y la negligencia. Lo que se está estudiando en este momento es si existe una relación como tal dosis y respuesta. ¿Qué significa esto? Que si la pregunta es si la cantidad o la carga como tal del trauma y del abuso que sufrió la persona en su niñez va a estar relacionada directamente con la presentación de la enfermedad. Es decir, a mayor trauma, mayor probabilidad de presentar la enfermedad es básicamente la cuestión que se está estudiando. Adicionalmente, pues lo que explican es que el paciente que está sometido a un constante trauma o abuso va a tener un aumento del cortisol y que esta sustancia puede afectar como tal el procesamiento del sistema límbico y la amígdala, generando pues que el paciente tenga mayor probabilidad de desarrollar la patología. Adicionalmente, tenemos como tal los factores que presentan las pacientes durante el embarazo, el parto, haciendo énfasis en la desnutrición materna. Esto está respaldado porque se han hecho estudios en los cuales se evidencia que los pacientes con esquizofrenia infantil pueden tener microcefalia. Entonces, la pregunta es si la desnutrición materna afecta. Y sí, se encontró que las madres que presentan desnutrición durante el embarazo eh, van a tener hijos que van a tener 2 veces más riesgo de presentar la enfermedad. Adicionalmente, esta cuestión de la desnutrición no va a ser únicamente durante el parto, sino que cuando el niño nace, si presenta un índice de masa corporal disminuido, es decir, si tiene un crecimiento subóptimo tanto pre como postnatal, va a aumentar el riesgo de presentar esquizofrenia infantil. Adicionalmente, como ya se ha visto, el consumo de sustancias, en especial del cannabis, va a duplicar el riesgo de desarrollar la patología. Y aquí se hace una aclaración y es que la asociación con el consumo y el desarrollo de la enfermedad va a ser más fuerte en pacientes jóvenes. Es decir, el consumo de cannabis afecta o facilita el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, es diferente un paciente que consume a los 8 años a un paciente que consume a los 18 o 20 años. Adicionalmente, en los pacientes en los que se realizó el diagnóstico, se ha visto que tienen un menor nivel de actividad física, unos hábitos alimenticios más deficientes y que hay una mayor prevalencia de fumadores. Sigue, por favor. Bien, continuando un poco con las teorías de la patogénesis, entonces tenemos también la parte del metabolismo. Por un lado, se ha visto que los pacientes con esquizofrenia infantil pueden tener una producción de enzimas deficiente, enzimas específicamente que metabolizan el ácido linoleico. Y esto que va a generar que haya un fracaso en mantener la integridad de las estructuras cerebrales. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos la falla de producción de melatonina. ¿Qué sucede? Recordemos que la melatonina es una sustancia que va a estar involucrada
en el ciclo circadiano de los pacientes. Cuando hay una falla de producción de la sustancia, vamos a tener también pérdida neuronal y asimismo, y por consecuencia, fallas en el aprendizaje y en la memoria. Como lo hemos mencionado, pueden haber altos niveles de dopamina. Y en cuanto a la nutrición, vamos a tener que, cuando tenemos una nutrición deficiente, puede haber un déficit de GABA y de alanina, afectando la nutrición directamente cerebral y el metabolismo pues, del sistema nervioso central. Los pacientes también que presentan alergias es otra asociación que pues yo no conocía y me parece interesante, y es que los pacientes que presentan alergias, pacientes con asma, pacientes atópicos, eh, van a tener la posibilidad de que sus brotes psicóticos se prolonguen, pero no solo que se prolonguen, sino que también sean más intensos, más graves. Adicionalmente, en cuanto a la parte exposicional, aparte del cannabis, tenemos otras exposicionales que pueden ser importantes tener en cuenta. Entonces, asociaciones se han visto con los virus, como por ejemplo el herpes zóster y el toxoplasma gómez. También con bacterias, alcohol y medicamentos psicotrópicos. Adicionalmente, tener en cuenta el ambiente de la paciente. Cuando las pacientes embarazadas se ven expuestas a un ambiente que está contaminado, que aparte tiene exposición a metales pesados, se puede afectar la citoarquitectura cerebral y asimismo las capas neuronales. Silvia, por favor. Bueno, entonces, como ya lo ha mencionado mi compañera, vamos a tener que la esquizofrenia es una enfermedad multifactorial en la que tenemos que considerar varias partes y varias etiologías, y una de ellas viene siendo el aporte genético que puede tener que se puede ver en esta enfermedad. Vamos a analizar principalmente dos estudios. El primero es Genetics of Childhood Onset Schizophrenia, que fue de su última actualización en el 2019, que nos habla acerca de que en estos pacientes, en los pacientes en los que su esquizofrenia se instaura en una edad antes de los 13 años, se pueden observar distintas mutaciones que contribuyen al riesgo genético de la esquizofrenia e incluso nos pueden indicar que tienen un impacto en la respuesta que estos pacientes van a tener ante los medicamentos antipsicóticos. Es por esto que es importante utilizar los distintos resultados que se han hecho en los estudios para la genética de la esquizofrenia. Y es aquí donde en el análisis de Psychiatric Genomic Consortium de los datos de estudio de asociación del genoma para la esquizofrenia, se creó específicamente una prueba de asociación utilizando un conjunto en total de 80 polimorfismos de un solo nucleótido y 108 loci de riesgo de esquizofrenia. Aquí vamos a tener tres conceptos importantes que necesito que tengan claro. El primero siendo COS, que es aquella esquizofrenia que se instaura en la niñez, es decir, antes de los 13 años. EOS, que significa esquizofrenia de inicio temprano, que es antes de los 18 años, y AOS, que significa aquella esquizofrenia que se instaura durante la edad adulta. Aquí vamos a tener que en la población de COS, es decir, antes de los 13 años, estos pacientes tenían puntuaciones de riesgo poligénico más altas en comparación con sus hermanos que no tenían esquizofrenia, y las puntuaciones de riesgo poligenético predecían de manera eficaz aquella esquizofrenia que se instauraba antes de los 13 años. La puntuación de riesgo para el autismo también se calculó y también era mayor en estos pacientes a comparación de los hermanos que estaban sanos. Muchos estudios han demostrado que existen varias variantes, valga la redundancia, de número de copias, es decir, los CNV grandes y raras, y esto estaba asociado con la esquizofrenia. La carga de CNV aumentó para los genes que controlaban tanto la función sináptica y como el neurocomportamiento. Y aquellos pacientes cuya esquizofrenia se instauraba antes de los 13 años se evidenció que tenían una tasa más alta de enfermedades comunes y unos CNV más raros en comparación tanto con sus hermanos sanos como con los pacientes cuya esquizofrenia se instauró en la vida adulta. Una de las lesiones o mutaciones que se han evidenciado en estos pacientes fue la lesión del cromosoma 15, Q13.3, y se consideró un factor etiológico de los trastornos psiquiátricos. Y hubo dos pacientes con COS, es decir, esquizofrenia instaurada antes de los 13 años, que tenían duplicaciones en este cromosoma específicamente.
Otro cromosoma en el que se empezó a evaluar alguna mutación eran la de lesión del cromosoma 22q11.2 en personas con esquizofrenia en comparación con la población general. Sin embargo, hay que aclarar que en un tema como lo es la genética y especialmente en menores de edad es algo bastante complicado y que hay que tener bastante presente lo que viene siendo la ética médica y los parámetros y las guías no nos indican la toma de estas pruebas genéticas en menores de edad, a no ser que ya tengamos una sospecha muy alta o hayan indicaciones precisas para hacerlo. Bien. Continuando con neuroimágenes, en estos pacientes que han presentado cuadros de esquizofrenia infantil, se han realizado múltiples estudios. Entre estos se han utilizado las resonancias magnéticas, el PET scan, etcétera. Lo que han podido concluir es que de por sí en la materia gris va a estar disminuida, principalmente lo que son los lóbulos frontales, temporales y parietales. En estos pacientes vamos a ver un menor volumen tanto en la corteza como en el hipocampo, el tálamo, la amígdala, el cerebelo y la ínsula. ¿Qué sucede? Estas alteraciones en volumen y también el metabolismo de estas zonas cerebrales han evidenciado o han sido como explicativos de algunos de los síntomas de los pacientes con psicosis. Entonces, por ejemplo, las alteraciones de la ínsula mencionadas se asocian bastante con los síntomas positivos por su rol en discriminar el yo de lo no propio. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal ha evidenciado que tiene una influencia bastante importante en los síntomas negativos y los déficits de la función ejecutiva de los pacientes. En relación al símbolo anterior, se han visto los síntomas de desorganización y en la corteza prefrontal dorsolateral, la alteración de la memoria. Entonces, pues son como algunas de los síntomas que podemos asociar a estas alteraciones estructurales y también metabólicas. Adicionalmente, se ha visto en múltiples estudios que los ventrículos en los pacientes con esquizofrenia van a ser más grandes, particularmente los laterales, y pues como ya lo veníamos mencionando, que la conectividad va a estar reducida en redes frontoparietal y córtex striada, y que puede haber una activación disminuida en la circunvolución frontal media y superior. ¿Sigue, Clefa? Ya para hablar del cuadro clínico y empezar a enfocar un poco más a nuestro paciente, vamos a tener que la esquizofrenia de inicio infantil y la esquizofrenia de inicio temprano, es decir, antes de los 13 años y antes de los 18 años respectivamente, son un grupo heterogéneo de trastornos, tanto en la manifestación de los fenotipos de los síntomas como en las mismas etiologías de estas. La esquizofrenia de inicio infantil y la esquizofrenia de inicio temprano son formas mucho más graves y debilitantes de la esquizofrenia. Y vamos a tener que en aquellos pacientes cuya esquizofrenia se instaura antes de los 13 años, la funcionalidad de este paciente se va a ver mucho más afectada a aquellos pacientes cuya esquizofrenia fue diagnosticada a la edad adulta. El cuadro clínico de la esquizofrenia nos va a incluir diversos síntomas que los podemos clasificar como positivos o negativos, siendo síntomas positivos los delirios y las alucinaciones principalmente, y dentro de los negativos podemos encontrar lo que es la bulia, la anedonia, la disminución de la fluidez y el contenido del discurso. También vamos a tener algunas afectaciones afectivas, como lo viene siendo la depresión o ansiedad, que pueden acompañar a los síntomas positivos y negativos, algunas alteraciones cognitivas como déficits en la memoria, la capacidad de juicio y desorganización. Y también podemos ver algunas alteraciones o algunas presentaciones no tan comunes en los niños como la excitabilidad y la hostilidad, donde vamos a ver a estos niños mucho más agitados y agresivos tanto con ellos mismos como con las personas que están en su entorno. Sin embargo, vamos a tener que existe una mayor prevalencia de los subtipos indiferenciados y desorganizados de las enfermedades en niños y adolescentes. Y es que al igual que en los adultos, los síntomas psicóticos pueden ser precedidos durante algunas semanas o algunos meses por unos síntomas que vamos a denominar como síntomas prodrómicos. Estos síntomas vamos a encontrar disminución en la concentración, disminución en la motivación, anergia, alteraciones afectivas, alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Es muy común que los niños cuya esquizofrenia se instaura antes de los 13 años, uno de los primeros síntomas o signos que podemos empezar a ver en ellos
es que no duermen, es que no dejan de sentir esa necesidad de dormir y se les dificulta bastante la conciliación del sueño. También vamos a tener el deterioro del funcionamiento. Después vamos a tener que los niños y los adolescentes pueden tener más probabilidades de presentar síntomas negativos y menos probabilidades de informar alucinaciones o contenido de pensamientos delirantes, ya que se ha observado que estos jóvenes y especialmente niños suelen tener miedo de que la alucinación que están presentando les haga daño a ellos mismos o a su familia o a alguna persona de su entorno. Las alucinaciones son mucho más comunes que los delirios en los jóvenes con esquizofrenia en comparación con los adultos. Y en estas van a primar las alucinaciones auditivas que se van a caracterizar como comentarios u órdenes que los niños están escuchando. Estas alucinaciones auditivas suelen ir acompañadas de alucinaciones visuales y táctiles, lo que va a resultar en alucinaciones multimodales. También vamos a tener que los retrasos en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor y social del niño pueden ser pronunciados, particularmente en la esquizofrenia de inicio de la niñez, es decir, antes de los 13 años. Sin embargo, estos retrasos no son diagnósticos para poder decir que el paciente está presentando esquizofrenia. Y se han realizado diversos estudios de este trastorno en la población infantil y adolescente y particularmente les trajimos dos para hablar. El primero fue un estudio sobre el tratamiento del trastorno del espectro de la esquizofrenia de inicio temprano, el cual fue realizado en 168 niños de 8 a 19 años de edad. En este, lo que ellos evidenciaron es que existía una correlación inversa entre la presencia de síntomas positivos y el coeficiente intelectual de estos niños. Es decir, que independientemente de la edad, ellos empezaron a observar que la transición a la psicosis sindrómica estaba asociada con el deterioro cognitivo del niño. Los participantes de este estudio mostraron una marcada disminución en las puntuaciones del coeficiente intelectual aproximadamente 2 años, 2 años y medio antes de que iniciara la psicosis franca y también evidenciaron marcados déficits cognitivos, especialmente asociados a lo que es la memoria. El segundo estudio nos habla acerca de que la mayoría de los jóvenes y los niños que son más tarde diagnosticados con esquizofrenia, en algún momento de su vida antes del diagnóstico, tuvieron un contacto con la comunidad médica o legal. En este estudio se tomó una población de 119 niños con trastornos del espectro de la esquizofrenia, incluida la esquizofrenia de inicio temprano y el trastorno esquizoafectivo, y dentro de los resultados obtuvieron que el 45% de estos niños tenían al menos una hospitalización psiquiátrica previa, el 25% tuvo problemas con el sistema legal o informó problemas de agresión, y el 15% tenía algún antecedente de intento de suicidio. Para esto y para poder enfatizar mucho más lo que podemos ver en un cuadro clínico de un paciente, de un niño con esquizofrenia de inicio temprano, de inicio en la infancia, está el caso de Janari Schofield, que es una niña de 6 años y ha sido llamada o nombrada la niña o la paciente más joven en ser diagnosticada con esquizofrenia, pues su diagnóstico fue realizado a la edad de los 6 años. Ella nació en una familia normal, era una mamá y un papá. Fue deseada y cuando nació estaban muy felices, pero desde el comienzo empezaron a notar cosas que no eran normales o esperables en un recién nacido. Por ejemplo, el hecho de mirar fijamente. Desde el segundo día que nació, ella empezó a mirar fijamente y desde el sexto, séptimo día después de su nacimiento, dejó de dormir. Como sabemos, los recién nacidos tienen esa necesidad y esa tendencia a dormir mucho más tiempo en el día de lo que permanecen despiertos. Ellos duermen aproximadamente 20 a 21 horas al día, mientras que January solamente dormía 3 horas durante todo el día y ni siquiera eran continuas, sino que estaban divididas por siestas de 20 minutos, porque ella no lograba conciliar el sueño. Asimismo, empezaron a ver que ella tenía habilidades que una recién nacida, un bebé no debería estar teniendo, ya podía señalar dónde estaba su nariz, identificar colores, y esto a los padres se les hizo muy raro, pero al comienzo solamente pensaron que su hija era súper dotada.
Después empezaron a evidenciar que la niña seguía con la mirada como si hubiera algo en la habitación que ellos no podían ver, pero ella lo seguía con la mirada y les balbuceaba o les hablaba. Después llegó la edad de 3 años y a los 3 años fue que ella empezó a tener su primera amiga imaginaria. Esto los padres lo consideran como algo normal, ya que pensaban que su hija, al ser superdotada y que tenía una imaginación que iba mucho más allá de lo que ellos podían llegar a entender, no lo vieron como un signo de alarma, no lo vieron como nada raro, pero esto continuó y empezaron a llegar muchos más amigos imaginarios que ya más tarde los vamos a ver como alucinaciones y delirios que esta niña tenía. El siguiente en aparecer fue un gato que se llamaba 400 y este gato lo que hacía es que le empezaba a dar indicaciones y órdenes con respecto a qué hacer, hacerle daño a otras personas, hacerse daño a sí misma. Después salió una rata que se llamaba Miércoles que también le decía o le hacía daño a las personas que ella quería. Y después salieron dos niñas de 11 años que eran como sus compañeras de juego y los papás en este punto todavía no lo habían visto como nada raro hasta que la niña que se llamaba 80 horas empezó a tener conductas bastante erráticas consigo misma, según lo que les contaba su hija, ya que se estaba intentando tirar del segundo piso, y esto hizo que January intentara hacer lo mismo. Aquí fue cuando los papás se empezaron a angustiar y mandaron a January a ser evaluada y valorada por un psiquiatra. El primer diagnóstico fue autismo y después fue transicionando hacia un diagnóstico de esquizofrenia infantil. Y lo que pasa y que hace interesante esta niña es que la esquizofrenia no suele ser diagnosticada, es muy bajo el porcentaje que es diagnosticado antes de los 13 años y a los 6 años ella fue el primer caso en ser diagnosticado o ha sido el único, si no estoy mal. Y ella, lo que pasa es que los antipsicóticos no le hacían efecto porque los antipsicóticos no suelen ser tan efectivos en niños tan pequeños y por esto es que ella pasaba la mayoría del tiempo en un cuadro psicótico. Bien, entonces continuando con estas ideas, en clínica se han utilizado múltiples escalas para evaluar a estos pacientes. Existen escalas para valorar su gravedad, para valorar la evolución clínica, para valorar pues la sintomatología en general. Sin embargo, en los que se utilizaron a lo largo de la historia no había una recomendación muy clara sobre cuál se podía implementar en clínica, cuál tenía pues mayor sensibilidad o especificidad. Eso pues hasta ahorita no había pasado. Sigue, por favor. Sin embargo, el instituto, sigue, por favor, eso. Entonces, el NIMH, que es el National Institute for Mental Health, eh, realizó un estudio en el cual utilizaron todas estas escalas que vemos en la diapositiva. Para el seguimiento, utilizaron las que vemos abajo. Y ellos sí hacen una recomendación clara en que para hacer el seguimiento de los pacientes, y en especial de la evolución de la sintomatología, se pueden utilizar las dos que están en negrilla, que son las escalas para evaluación tanto de los síntomas positivos como de los síntomas negativos. Sigue, por favor. Bueno, ahora cuando realizamos estas escalas y tenemos un poco más de idea de cómo ir direccionando al paciente, vamos a tener que hacer una evaluación bastante integral, empezando por una historia clínica bastante completa, en la que vamos a interrogar absolutamente todo a nuestro paciente, o en este caso a los padres o los tutores legales de nuestro paciente. En esta evaluación lo que vamos a evaluar principalmente van a ser los antecedentes médicos y psiquiátricos, antecedentes de medicación o de abuso de drogas, antecedentes familiares y psicosociales. También vamos a tener un examen físico que tiene que ser bastante completo tanto en un aspecto mental como neurológico y también un examen físico general que constituye todos los sistemas. Aunque no hay evidencia de que las pruebas de laboratorio sean muy útiles para poder diagnosticar un episodio de psicosis, sí nos sirven y sí son bastante funcionales para poder descartar algo orgánico en nuestro paciente y de esta manera poder enfocarlo mucho más y poder ver qué es lo que le está generando esta sintomatología. Dentro de las pruebas de laboratorio que deberíamos realizar cuando un paciente nos llega y todavía no tenemos clara la etiología de su sintomatología.
Deberíamos realizarle una evaluación de hemograma completo, electrolitos séricos y glucosa, función hepática y renal, la TSH, la prueba de sífilis, niveles de prolactina, hepatitis, C y B, vitamina B12, toxicología en orina, uroanálisis y el virus de inmunodeficiencia humana. Esto con el fin que ya les dije, descartar algo orgánico. Sin embargo, se deben realizar otras pruebas en el caso de que hayan factores de riesgo presentes en este paciente que puedan explicar esta sintomatología y la ausencia de características tanto dismórficas como la discapacidad intelectual y antecedentes familiares de enfermedad mental deberían aumentarnos la sospecha de que es una causa médica o neurológica de los síntomas. Algunos hallazgos neurológicos o antecedentes de lesión cerebral traumática deben impulsarnos a pensar que debemos realizarle sí o sí una neuroimagen a nuestro paciente, preferiblemente mediante la realización de una resonancia magnética. Aquí después vamos a tener que la aparición aguda de síntomas y una evidencia de delirio justifican pruebas mucho más extensas o específicas y a esto podemos requerir el análisis de líquido cefalorraquídeo, exámenes toxicológicos y análisis de anticuerpos antirreceptor de N-metil de aspartato. Y en el caso de que estos anticuerpos no salgan positivos específicamente, deberíamos proceder a realizarle una ecografía pélvica a nuestra paciente con el fin de descartar específicamente en mujeres problemas ováricos o algún teratoma. Después, ya cuando descartamos todo lo orgánico, vamos a enfocarnos en la parte mental y aquí como primera instancia tenemos que empezar a entrevistar tanto a nuestro paciente como al entorno de nuestro paciente, siendo principalmente los padres y profesores o en el ambiente escolar, ya que el niño pasa más tiempo en estos dos ambientes. Preferiblemente vamos a empezar a hacerlo de manera separada, ya que el niño se puede cohibir bastante al hablar en un espacio que comparte con sus padres y la idea es que sea lo más sincero posible y que no se sienta juzgado por sus padres y también porque los padres al estar en la presencia del niño pueden evitar hacer ciertos comentarios o también el niño puede llegar a sentirse juzgado por estos. Deberíamos preguntar principalmente cómo ha sido su infancia, si en algún momento ha tenido alguna hospitalización psiquiátrica, han sospechado que consume algún tipo de droga, que de chiquito no dormía o que ha tenido amigos imaginarios o en la escuela, si cómo ha sido su funcionamiento escolar a nivel académico y social, si el niño de pronto han visto que se le dificulta socializar o se aísla mucho. Todos estos pueden ser indicativos que nos pueden decir que el niño está cursando con alguna alteración en su funcionalidad y tanto esto puede ser patológico o no patológico. Y esto es lo que tenemos que entrar a evaluar. Posteriormente, ya hablando del diagnóstico, se propone, hay distintas guías en las que nos podemos basar, sin embargo, quiero hacer la aclaración de que ninguna de estas es una ley absoluta. No nos dice cómo tratar a nuestro paciente, cómo abordarlo, no nos dice absolutamente nada a nivel específico, sin embargo, sí es una guía en la que nos podemos basar para poder empezar a direccionar al paciente. En este caso, tenemos actualmente el DSM-5 que nos habla de, para poder encasillar al paciente dentro de este diagnóstico, tenemos que tener una duración mayor o igual a 6 meses, con dos o más de los siguientes síntomas y cada uno de estos debe estar presente durante una parte significativa del tiempo, por lo menos un mes o menos si se trató con éxito. Estos síntomas van a ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado catatónico y síntomas negativos. También tenemos otro que es el CIE-11, que a diferencia del DSM-5 nos habla de una duración de los síntomas de un mes y aquí vamos a tener que la esquizofrenia se caracteriza por alteraciones en múltiples modalidades mentales que nos van a incluir delirios, alucinaciones, experiencia propia como sentimientos, impulsos, pensamientos o comportamiento que están bajo el control de una fuerza externa, deterioro de la atención, pérdida de motivación, expresión emocional embotada, entre otros. Sin embargo, vamos a ver una diferencia que en este caso, dentro de estos criterios diagnósticos, nos hablan principalmente es de que se caracteriza la esquizofrenia
no nos dan, o sea, nos dan un tiempo, pero nos dan una característica de ese síntoma en el tiempo, ni características en general de este síntoma, a diferencia del DSM-5. También al momento en el que abordamos a un paciente y, en el que tenemos la sospecha de esquizofrenia infantil, no solamente tenemos que encasillarnos y enfocarnos en que sí o sí tiene que ser ese diagnóstico, sino que apenas llega ese paciente tenemos que también empezar a pensar que puede tener otro tipo de diagnósticos que pueden asemejar bastante el cuadro clínico de la esquizofrenia. Dentro de ellos vamos a tener el trastorno de estrés postraumático, en el cual vamos a tener que los síntomas de este trastorno en adultos pueden incluir pensamientos delirantes y paranoicos, así como flashbacks, que pueden describirse, el paciente puede describir como alucinaciones auditivas. La hipervigilancia y los flashbacks a menudo pueden ser malinterpretados como paranoia y alucinaciones, haciendo distinguir entre estos dos trastornos, algo bastante difícil. Y en los casos de trastorno de estrés postraumático, estos síntomas suelen estar relacionados con trauma y hay una menor incidencia de pensamiento desorganizado, a diferencia de, a diferencia de los pacientes con esquizofrenia. En cuanto otro tipo de diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta es el trastorno del espectro autista, ya que suele ser un diagnóstico erróneo de los síntomas de este trastorno, como la psicosis, pero también puede ocurrir debido a características comunes como el deterioro general de las relaciones sociales, de la comunicación, que puede malinterpretarse como síntomas negativos de psicosis o un uso estereotipado del lenguaje, que podría confundirse con un habla desorganizada. Sin embargo, aquí la principal diferencia es que el paciente que va a ser diagnosticado con esquizofrenia infantil va a tener un deterioro general de las relaciones sociales. Va a ser algo que vamos a notar desde antes del diagnóstico. El niño era de una manera y después del diagnóstico empezó a ser de otra, empezó a deteriorarse, empezó a perder funcionalidad. Mientras que el niño dentro del espectro autista, eh, desde un comienzo le costaba o tuvo deterioro o dificultad con las relaciones sociales. También otro diagnóstico diferencial es el trastorno esquizoafectivo, y realmente hacer una distinción entre este trastorno y la esquizofrenia es bastante difícil. Incluso en la esquizofrenia de inicio temprano también puede ser un desafío, ya que el síndrome psicótico continúa evolucionando a medida de que el niño va creciendo y va llegando a la juventud. Es por esto que en algunos casos esto puede conducir a un cambio en el diagnóstico en el tiempo. Y de hecho, los estudios que examinan las características clínicas y resultados funcionales, así como pruebas neurocognitivas en estas poblaciones, sugieren que hay características superpuestas de los jóvenes con ambos trastornos. Y por último, vamos a tener que también, como dije anteriormente, hay que descartar las enfermedades médicas que pueden simular un cuadro bastante similar a lo que viene siendo un paciente con esquizofrenia infantil. Aquí tenemos que descartar el trastorno convulsivo, encefalitis, tumores del sistema nervioso central, anomalías cromosómicas, sustancias o medicamentos que nos pueden inducir, ya sea por un abuso, por una alergia o por algo, algún episodio de psicosis en nuestro paciente. Y por último, trastornos metabólicos. Bien, ya como último punto vamos a hablar entonces sobre el tratamiento. Digamos que inicialmente hay que tener claro que hay que enfocarnos en detectar de manera adecuada, rápida y eficiente la enfermedad. Y para esto, pues retomar un poco lo que mencionamos al comienzo, los factores de riesgo del paciente y pues lo que acaba de mencionar mi compañera Laura. Ya que pues si no tengo un diagnóstico certero, pues no voy a iniciar el tratamiento de manera rápida y adecuada. Adicionalmente, recordar que la esquizofrenia, como lo mencionábamos en la definición, es una enfermedad pues multifactorial y que va a abarcar múltiples áreas del paciente. Por lo tanto, el tratamiento no va a ser únicamente dar eh, pues un medicamento o un manejo farmacológico, sino que hay que abordar también la parte no farmacológica. Esto incluye la psicoeducación a la familia y al entorno del paciente, y la intervención psicosocial, como pues con terapia,
con los objetivos de, pues primero, hacer que el ambiente sea más ameno, que en caso de que el paciente tenga un brote psicótico, que tenga una exacerbación de la sintomatología, pues el ambiente y las personas que lo acompañen tengan las suficientes herramientas para manejarlo de la mejor manera posible. Adicionalmente, la idea de estos tratamientos también es que el paciente recupere o pues lleve su funcionamiento a tope, que se logre llevar de la mejor manera posible y que también nos enfoquemos en la prevención de nuevos brotes. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, hay que mantener un seguimiento continuo tanto al paciente como a la familia del mismo. Tener en cuenta también la rehabilitación del paciente física, emocional, mental. Por lo tanto, se requiere de un equipo multidisciplinario en el tratamiento de ellos. Y un dato importante es que la adherencia terapéutica es muy importante porque hay un dato que creo que no se puede dejar pasar y es que aproximadamente el 50% de los pacientes abandonan el tratamiento, incluso ya con diagnóstico, con medicamentos y todo, lo abandonan. Entonces esto también va a determinar mucho en el éxito del tratamiento. Entonces, pues nosotros como médicos tener esto en cuenta. Y ya para hablar propiamente del tratamiento farmacológico, la primera línea y lo que más se recomienda es utilizar antipsicóticos de segunda generación. Algunas pautas generales para poder iniciar el tratamiento farmacológico es inicialmente comenzar con una dosis mínima y realizar ajustes graduales. ¿Por qué? No siempre una dosis, una mayor dosis me va a garantizar un mejor control de los síntomas, sino que en muchos casos genera que los pacientes presenten más que todo efectos adversos con los medicamentos. Por lo tanto, no siempre mayor dosis va a ser equivalente a pues, un mejor tratamiento. Adicionalmente, existen casos de pacientes que presentan una remisión de la sintomatología sin reaparición de la misma. En estos casos se puede considerar retirar el medicamento, sin embargo, no se puede dejar sin seguimiento al paciente. Esto ya va a ser pues bajo el criterio del propio psiquiatra. Adicionalmente, recordar que el paciente que tiene una patología de salud mental también puede presentar otra sintomatología. En muchos casos estas cosas se ignoran, pues es una mala práctica. Entonces, recordar que mi paciente puede presentar cefalea y asimismo esto va a requerir pues que yo le dé su manejo adecuado. Otra pauta importante es que desde el inicio del tratamiento farmacológico debo reevaluar a mi paciente a las 6 semanas y verificar si se tiene una adecuada respuesta al tratamiento farmacológico. Adecuada respuesta siendo esto una reducción del 30% en las escalas que mencionamos antes. Y lo ideal o lo recomendado es mantenerlo por 2 años con este medicamento. Si el paciente no está presentando la respuesta que pues nosotros como médicos esperamos, se puede cambiar de medicamento. Sigue, por favor. Entonces, para empezar a abordar un poco de los medicamentos que se han evaluado, hay múltiples fármacos que la FDA ha aprobado y para esto se han realizado muchos estudios. Principalmente ese cuadrito lo hicimos para recordar que la mayoría de estudios que se han realizado son comparaciones entre los mismos antipsicóticos y también en comparaciones de los antipsicóticos con placebo. Y si hay algo claro, un mensaje claro de todos esos estudios es que los antipsicóticos sí evidencian una mejoría clara de la sintomatología del paciente y un control de los brotes en comparación con el placebo. Ya ahora, cuando se trata de la comparación de la eficiencia entre cada antipsicótico, sí no han habido como preferencias, más allá de lo que les mencionaba, de que la primera línea recomendada son los de segunda generación. Hay una recomendación que sí está clara y es en cuanto a los pacientes que son refractarios al tratamiento con antipsicóticos. Y ahí sí recomiendan la clozapina. La clozapina sí ha evidenciado un mayor beneficio que los demás antipsicóticos en el tratamiento de los pacientes refractarios. Sin embargo, recordemos que los antipsicóticos tienen bastantes efectos adversos y la clozapina tiene, por ejemplo, el riesgo más alto de convulsiones y de agranulocitosis. Por lo que en el caso de que yo necesite usar la clozapina con algún paciente, em, debo hacer seguimiento cada 6 meses y tomar paraclínicos. Sigue, por favor. Bueno, entonces ya en la siguiente diapositiva vemos que pues nos dan las dosis recomendadas. Lo que les mencionaba, la clozapina no es la primera medida en un paciente que no se le ha iniciado ningún fármaco antipsicótico, sin embargo se puede utilizar en pacientes refractarios, que es el más recomendado.
Y aquí están las dosis que les dejamos, no se las leo todas pues porque están en la tablita para que las tengan para más adelante. Sin embargo, sí quiero hacer la claridad de pues, algunos de los efectos adversos que pueden presentar los pacientes que tengan estos medicamentos. Entonces, no olvidar nunca pues estar pendientes del síndrome neuroléptico maligno, de todo lo que son los efectos metabólicos como la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia, eh, todo lo que tiene que ver con la tiroides, el hipotiroidismo. La ganancia de peso es algo que también hay que tener muy en cuenta, el riesgo pues, de convulsiones y los efectos cardiovasculares, como por ejemplo que se prolonga el QT. Sigue, por favor. Pues aquí también recordar cómo la parte de los electrolitos, pues está realizando un adecuado control. Lo que les mencionaba también de la leucopenia que pueden presentar. Sigue, por favor. Y pues estos son como los mensajes claros que queríamos dejarles. A todos, muchísimas gracias por asistir. Sigue, por favor. Sí. Em, Recordarles pues que la esquizofrenia infantil está infradiagnosticada, pero que pues con la adecuada evaluación, con la adecuada historia clínica, los antecedentes del paciente, toda su historia prenatal y postnatal, nos podemos dar una idea y una orientación y pues que tiene tratamiento en este momento que pues podemos instaurar en el momento en el que identifiquemos adecuadamente a los pacientes. A todos, muchas gracias por su atención. Bueno, si me permiten, no me dieron la palabra, pero sí quería hacer un par de comentarios. Sí, qué pena, sí señora, sigue. No, primero felicitarlas. Me parece que es una revisión supremamente completa en un tema y en un diagnóstico que ustedes lo han dicho, no solamente es muy raro en niños y adolescentes, sino es dramático y difícil de manejar. Me parece que hicieron una revisión muy completa. La dificultad siempre será el diagnóstico. Bien lo mencionan ustedes en el caso de esta niña January, tal vez el caso más joven diagnosticado, pero además, si ustedes ven ese documental, es el caso más joven diagnosticado eh, en una paciente en quien finalmente termina siendo, entre comillas, fácil el diagnóstico. Habitualmente son cuadros clínicos muy polimorfos, que tienen una sintomatología prodrómica, como lo dijeron ustedes, que es absolutamente inespecífica y que muchas veces uno se da cuenta de esa sintomatología prodrómica ya una vez hecho el diagnóstico. Y esa es la gran dificultad de este tipo de diagnósticos, y es que la cantidad de diagnósticos diferenciales durante el tiempo en que se está instaurando el diagnóstico, terminan siendo pacientes que tienen, antes de ese diagnóstico de esquizofrenia infantil, tienen un montón de diagnósticos previos e inexactos, que se centran exclusivamente en una, vuelvo y les digo, una sintomatología polimórfica, y es probable que digamos que la mejor forma de llegar a un diagnóstico más certero es considerar el funcionamiento global del paciente, algo que ustedes estaban diciendo que me parece además muy importante tenerlo en cuenta, es el deterioro funcional del paciente. Tal vez esa es de las cosas que más nos puede orientar hacia un diagnóstico de estos que, vuelvo y les digo, es muy raro, pero se presenta. Y dado el pronóstico, el mal pronóstico, porque entre más chiquitos se constituye el diagnóstico, peor pronóstico es, pues seguramente necesitamos una intervención cada vez más temprana. Les felicito, muy buena revisión,
y encantada de volverlos a acompañar. Doctora, muchas gracias por su intervención. Tenemos una manito levantada de Estefanía. Si quieres, puedes hacer No, la manito era mía, Ah, ok. por eso ya la bajé. Ah, ok, ok. Listo, Doc, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano. Hola, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te señora. escuchamos. Ok, mi pregunta es, digamos que me diagnostican a mí esquizofrenia infantil. Cuando yo entre a mi preadolescencia, adolescencia, va a haber como un pico como en la sintomatología, como por el tema hormonal y todo esto. Pues mira, es una magnífica pregunta. ¿Contesto yo o van a contestar las expositoras? Doc, de una, con mucho gusto te escuchamos, gracias. Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta porque de la adolescencia es un factor de riesgo para la aparición del primer episodio, tal vez el primer episodio psicótico. Em, y ahí es donde yo les digo que si el primer episodio psicótico se presenta en la adolescencia o en la preadolescencia, tal vez entre comillas es un poco más fácil de identificar porque ya hay una estructura de personalidad mucho más armada y tú puedes determinar que a partir de ese primer episodio psicótico hay un deterioro del funcionamiento general del paciente y eso te lleva un poquito más fácilmente al diagnóstico. Ahora, cuando tú tienes ese primer episodio psicótico, es muy importante tenerlo en cuenta y ustedes lo decían dentro de los criterios diagnósticos, un primer episodio psicótico no te diagnostica una esquizofrenia nunca en la vida. Uno tiene que mirar de ahí para atrás cómo fue el funcionamiento previo del paciente, si hubo síntomas prodrómicos y, por supuesto, hacer un seguimiento a los 3 meses, 6 meses y ver qué tanto es el deterioro del funcionamiento del paciente y si va para una esquizofrenia. Eso te lo digo porque siendo la adolescencia una etapa de la vida de una gran vulnerabilidad psíquica y neurológica, hay otras condiciones, otras entidades y otras situaciones que te pueden hacer presentar un episodio psicótico que puede ser un episodio psicótico único y no llevarte una esquizofrenia. Entonces, digamos que para cerrarte la pregunta, la etapa alrededor de la adolescencia sí es una etapa que genera una vulnerabilidad mayor para que todos estos síntomas que seguramente se venían gestando de a poquito sean mucho más floridos. Vuelvo y te digo porque es una etapa crítica en términos del desarrollo tanto neurológico como psíquico. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Bueno, todavía no nos han llegado más preguntas al chat, entonces parece que todo está claro. A todos, muchísimas gracias por asistir y doctora, a usted muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Creo que alguien tiene la mano levantada. Si quieres, puedes hablar, Nicolás. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas Primero, noches, Nicolás. felicitaciones por la charla, muy interesante, estuvo muy completa. Le hago una pregunta. Con respecto a la valoración de los estados de alto riesgo en niños, ¿qué tan conveniente es el uso de herramientas como el SPICY o el SPICI? Pues mira, el tema es que de todas maneras son evaluaciones que terminan siendo muy inespecíficas. Si bien son evaluaciones que te pueden ayudar a
digamos, fortalecer una sospecha diagnóstica. Finalmente, esto es muy importante, ustedes lo dijeron, el diagnóstico es absolutamente clínico. Y lo que te va a dar más luces acerca de hacer o no el diagnóstico es el funcionamiento previo, el momento crítico de la ruptura psicótica y su evolución. No son diagnósticos que tú hagas fácilmente en un par de sesiones. Son diagnósticos que tú vas a hacer con una evaluación integral y sobre todo con un seguimiento. Es es muy delicado dar una sospecha diagnóstica con un primer proceso de evaluación en un paciente con un diagnóstico de este tipo, a menos que sea absolutamente florido el cuadro clínico, de tal manera que los instrumentos te puntúen muy alto y que tú, con esa evaluación clínica que te permite ver la historia personal, la historia previa, el funcionamiento previo, los síntomas prodrómicos, te dé mucha claridad del diagnóstico, pero suele ser un diagnóstico que uno hace con mucho cuidado y con una longitudinalidad en el tiempo. Listo, doctora. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo creo que si ya no hay más preguntas en el chat, pues muchísimas gracias a las expositoras y muchísimas gracias a la doctora Estefanía por el espacio. En el chat les mandamos el link de asistencia y la palabra clave es vacaciones. Muchas gracias a todos por asistir. Tengan unas buenas vacaciones y muchas gracias por la invitación. Encantada de volverlos a acompañar. Muchas Muchas gracias. gracias, Hasta luego. doctora. Chao, un abrazo. Hasta luego.